Hola, hola, hola niños, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buen día, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo les va? Buenos días, ingeniero. Buenos días. Economista, perdón. Sí, vamos a tomar la lista rapidito. Albán, Presente. Álvarez, Arellano, Presente. Baque, Bazarán, Presente. Camposano, Ingeniero, presente, ingeniero. Carrillo, Castro, Presente. Pereño, Presente. Cuello, Presente. Córdoba, Presente. Cortés, Presente, ingeniero. Delgado, Presente, ingeniero. Díaz, Presente, ingeniero. Domínguez, Presente. Espín, Presente. Flores, Presente, ingeniero. Presente. González, Presente. Guamán, Presente. Juan Buguete, Presente. Hurtado, Presente. Casa, Presente. Arrín, Ladines, Presente. Lama, Presente. Lara Elian, Lara Dickinson, Lino, Presente, economista. Martínez, Presente. Merchán, Presente, ingeniero. Presente por aquí. Yo. ¿quién es? Martínez. Todavía no llego más, allá está Martínez, listo. Moreno, Ortiz, Párraga, Moreno, Ortiz, Presente. Párraga, Peñafiel, Presente. Moreno, presente, ingeniero. Pilco, Presente. Poroso, Presente, Prieto, Presente. presente, Salazar, San Pedro, Lima, Tapia, Torres, Troya, Belaña, Presente. Vera, Presente, Troy. Profe, disculpe, soy Tapia. Villamar, Presente, Vera, ingeniero. Presente, Villamar. Vinces,
Presente. Zambrano. Presente. Listo. ¿Quién ha sido nombrado? No, profe, Tapia. Cisa Lima presente, ingeniero, economista, Cisa Lima. ¿Quién más? Ingeniero Troya, que no le vale el audio ahorita. ¿Quién más? Tapia. Ingeniero. ¿Quién? Tapia. Salazar está presente. Tapia. Salazar. Sí. ¿Quién más? Bueno. Manden por favor los archivos de PowerPoint al grupal para... Voy a poner un video hasta eso. Y luego escogemos los archivos para hacer la exposición. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer una de las ideas más bellas y revolucionarias que ha creado el hombre. Hoy vamos a conocer la democracia. La democracia consiste en la idea de que los ciudadanos de un país participen en la elección de quién les va a gobernar y en la toma de las decisiones políticas de ese gobierno. Esto se hace usando el derecho al voto cuando somos mayores de edad. Pero la democracia no siempre fue así y ha recorrido un largo camino antes de llegar a ser como la conocemos hoy. Vamos a viajar al pasado para ver cómo empezó todo. El nacimiento de la democracia. La palabra democracia proviene del griego y significa el poder del pueblo. Es una idea que fue inventada hace muchísimo tiempo por los ciudadanos de Atenas, una ciudad de la antigua Grecia. Consistía en un sistema de gobierno en el que las decisiones eran discutidas y decididas por una asamblea de ciudadanos. Los miembros de la asamblea eran elegidos por sorteo y las decisiones se elegían por mayoría de votos a favor. Eso sí, ni las mujeres ni los esclavos podían votar, no tenían ningún derecho. Algún tiempo después, las ideas democráticas de los griegos viajaron a Roma, donde empezaron a aprobar leyes y a elegir a sus gobernantes mediante asambleas de ciudadanos. Aunque para ser miembro de esas asambleas tenías que ser rico, noble y muy poderoso. El pueblo aún no podía decidir, aún no era una auténtica democracia. En la Edad Media, la democracia no existió. Los reyes y los nobles eran los que decidían todo. Se comportaban como verdaderos tiranos, como dictadores a los que no les importaba nada cómo vivía el pueblo. Hasta que a finales del siglo XVIII estalló la Revolución Francesa. En 1789, el pueblo francés se enfrentó y derrotó a la monarquía absolutista. A partir de ese momento, empezaron a establecerse en Francia los primeros principios realmente democráticos, especialmente al idear el derecho al sufragio universal, es decir, el derecho de cualquier ciudadano, ya fuera rico o pobre, para votar y poder participar en la elección de sus gobernantes. Aunque lo de universal no era cierto, ya que por aquel entonces las mujeres
aún no podían votar. Más adelante, la democracia viajó a otros muchos países, donde también se estableció como sistema de gobierno. Pero por desgracia, han existido y siguen existiendo diferencias y desigualdades entre las personas. Las mujeres, por ejemplo, no pudieron votar en muchos países hasta el siglo XX, y algunas razas, como la negra, eran y siguen siendo consideradas como ciudadanos de segunda en muchos lugares del mundo. La democracia aún tiene que perfeccionarse. Bueno, ya hemos conocido la historia de la democracia y hemos aprendido que busca el bien común y se basa en el respeto a los demás, en la igualdad entre las personas independientemente de si son hombres o mujeres, ricos o pobres, blancos o negros. Todo el mundo tiene los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones, y hay que respetar las normas y las leyes escritas en la Constitución. Esto es la democracia, y a nosotros en Happy Learning nos encanta. Creemos en el respeto y en la solidaridad, y pensamos que nadie es superior a nadie. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Primero tenemos que tener en cuenta lo que es la democracia. La democracia es una forma de gobierno en la que cualquier persona puede ser elegida como representante político, y de igual manera, cualquier persona tiene derecho a elegir sus representantes a través del voto popular. La democracia como la conocemos actualmente nace en la Grecia antigua, en ciudades como Atenas o Esparta alrededor del año 300 a.C. Aunque actualmente todos tienen derecho a ejercer el voto, en aquella época esto no sucedía de esta manera, ya que solo el 25% de la población tenía esta posibilidad. Y estos eran varones libres, excluyendo así al otro 75%, que pertenecía a mujeres, extranjeros y esclavos. Al pasar el tiempo, estas limitaciones fueron desapareciendo. Los principios democráticos de libertad, igualdad, fraternidad, solidaridad y bien común se fortalecieron con el cristianismo. Pero estos mismos se debilitaron constantemente en la Edad Media. En el siglo XVIII, las ideas de pensadores como Joan Dussel y Voltaire inspiraron principios democráticos como la división de poderes y la soberanía del pueblo, logrando así que muchas colonias alcanzaran su independencia. En 1789 se da la Revolución Francesa, lo que fue un fuerte impacto en lo que respecta a la democracia. En ella se ve reflejado el deseo que tenía el pueblo para garantizar el sistema democrático como un sistema público, en el que se reconocieron los derechos de la persona por igual. Todos estos sucesos han contribuido a la construcción del sistema democrático, que se maneja en la mayoría de países hoy en día. La democracia representativa es considerada como una de las formas de democracia más eficientes en sociedades de masa, es decir, un gran número de habitantes, argumentando que es una forma muy eficiente de que un número suficientemente pequeño de personas sea elegido en nombre del número mayor. Como ya mencionamos, los representantes son elegidos por el público, como en las elecciones nacionales para la legislatura nacional, y en el caso de ser elegidos también adquieren algunos poderes políticos. Casi todas las democracias occidentales modernas son tipos de democracia representativa. Por ejemplo, el Reino Unido es una monarquía constitucional, Irlanda es una república parlamentaria y Estados Unidos es una república federal. El poder de los representantes suele ser restringido por una constitución u otras medidas para equilibrar el poder representativo y evitar así que cometan actos de corrupción. Esto sería lo fundamental que tenemos que saber cuando hablamos de democracia representativa. Ahora, hablemos de la democracia deliberativa. El objetivo primordial de la democracia deliberativa es la mejora de la calidad democrática. Así pues, sus características se identifican con aquellas formas de participación que aumentan la inclusión de ciudadanos en la toma de decisiones políticas. Es decir,
que contribuyen a su participación real y efectiva dentro de un sistema democrático. Por consiguiente, las características de la democracia deliberativa hacen referencia a las alternativas que fomenten la deliberación y la justificación pública en la toma de decisiones políticas, incrementando el crecimiento de redes de conversación política entre representantes y representados, para disminuir la distancia entre ambos. De esta manera asignamos 1. Instituciones de democracia deliberativa, encuestas deliberadas, vías de deliberación, jurados de ciudadanos. 2. Iniciativas de administración electrónica. 3. Programas de democracia electrónica. 4. Análisis de grupo y creación de propuestas políticas. Esto es lo más importante con lo que respecta a la democracia deliberativa. Ahora, los dos tienen algo en común, y ese algo es el voto universal. Es el acto por el cual el pueblo expresa preferencia por una persona, propuesta o partido político de forma secreta. Y en esta forma de participación ciudadana, el sistema político no podría ser llamado democrático, ya que se están cometiendo muchas faltas a sus principios. Con todo esto, llegamos a la conclusión de que el sistema democrático es el sistema de gobierno más viable en la actualidad, por diversas razones, siempre y cuando sea ejercido de manera correcta y responsable, todo sin actos de corrupción. Aunque existan casos que afectan la estructura del Estado, somos los ciudadanos los llamados a elegir responsablemente y no caer en las mentiras de los candidatos que solo buscan enriquecer sus bolsillos con el dinero del pueblo. Es hora que despertemos del letargo democrático y pensar cuál es el país que deseamos dejar a las futuras generaciones. La democracia no está en los regalos o premios que ofrecen los distintos candidatos. Al contrario, la democracia se centra en propuestas serias y responsables que permitan el desarrollo del Ecuador, ya que nuestro país y muchos más lo que necesitan es trabajo y progreso en todas las áreas. Al momento de sufragar, pensemos en el futuro del país. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Estos niños, veamos qué grupo le tocaría exponer ahorita. Tenemos al grupo grupo 2. Y el resto no mira las diapositivas. Albán, Domínguez, Salazar y Vinces. Tele. Buenos días, ingeniero. Somos el grupo número 2. El tema a tratar es sobre el origen de la democracia. La democracia modernizada como gobierno de la mayoría de la población comenzó a partir de la Segunda Guerra Mundial. A la segunda mitad del siglo XVII al siglo XVIII, junto con el sufragio universal, luego de la abolición generalizada de la esclavitud y la sanción de constituciones que no reconocían los derechos humanos.
La democracia tuvo su origen en la Grecia antigua, especialmente en la polis de Atenas, entre los siglos 7 y 4 a.C. Era una cantidad muy reducida, ya que en esto no participaban ni mujeres, ni esclavos, ni extranjeros, y tampoco podían participar los ciudadanos que no habían pagado una deuda a la ciudad. Y esto permitía que los ciudadanos se reúnan en las plazas públicas para discutir asuntos políticos. Siga. Buenos días. La palabra democracia proviene de las palabras griegas, demos, es decir, las personas, y kratos, que significa poder, por lo que la democracia puede estar definida como el poder del pueblo, una forma de gobernar que depende de la voluntad del pueblo. A pesar de su importancia, muchas personas perciben a la democracia como algo lejano, abstracto, inalcanzable e incluso como algo que no se entiende muy bien. Otros piensan que es una mala palabra e incluso la rechazan. Muchos no la quieren porque lo que conocen como democracia no satisface sus expectativas, y otros porque no les gusta compartir el poder ni que todos participen en la solución de los problemas colectivos. Hay personas que además les encanta ponerle adjetivos porque el concepto principal les parece incompleto e insuficiente. Una serie de atributos son usados de manera cotidiana para acotarla. Todo esto es bastante común, y que haya defensores y detractores de la democracia hacia la tarea mucho más difícil de lo que puedes creer. Gracias. Digo yo, buenas tardes. Los procesos democráticos. Pasada la Guerra Fría y ya bien adentrados en el siglo XXI, los cambios políticos se aceleran debido a los avances espectaculares de la ciencia y la tecnología, especialmente de la comunicación, todo lo cual repercute en la práctica política. Los procesos democráticos son llevados por partidos políticos, que son organizaciones a las cuales se les asigna el derecho de participar en la selección política por medio de presentaciones de candidatos y de programas de acción del gobierno. Uno de los roles es lograr que un Estado de Derecho, fundado en un texto solemne y sagrado, que abrace por igual a los gobernados y a los gobernantes y al gobernado, que consagre la existencia de los derechos del hombre personales e intransferibles, como principios precedentes al Estado. El nacimiento del Estado de Derecho no se puede separar de las primeras constituciones escritas y de las principales liberales de la organización del poder, que en sus variantes más conocidas, que son el presidencialismo y el parlamentarismo. De allí se clasifica la división entre los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales. A partir de ahí se encuentra el desarrollo mediante de la democracia, que se consuma con la libre expresión de la voluntad popular. Gracias. Buenos días. Mi tema es sobre la democracia moderna. La democracia moderna juega un rol decisivo, llamada así la regla de la mayoría. Es decir, el derecho de la mayoría a que se adopte su posición cuando existen diversas propuestas. Ello ha llevado a que sea un lugar común de cultura popular y asimilar la democracia como decisión mayoritaria. Las elecciones son el instrumento en el que se aplica la regla de mayoría, haciendo así la democracia el ejercicio más eficiente, eficaz y transparente, donde se aplica la igualdad y la oportunidad de la justicia. Gracias. Siga.
¿Terminó? Sí, somos 4 nomás, ya que un compañero ya se fue de ingeniería. Ingeniero, ¿podemos poner el grupo 5? Ya escogí otro grupo yo ahorita. Después de ese. Sí, claro. Ahorita, déjame ver qué grupo es este. Listo, Miyoshi, Belaña, Andrade, Karen, Melanie y Jaime. A la reja. Buenos días, compañeros e ingeniero. Somos el grupo 5 y es integrado por Millosi Belaña, André Villamar, mi persona Karen Troya, Melanie Párraga y Jaime Arellano. ¿Qué es democracia? La democracia proviene de la palabra griega demos, es decir, las personas, y kratos, que significa poder, por lo que la democracia puede ser definida como el poder del pueblo, una forma de gobernar que depende de la voluntad del pueblo. Hay tantos modelos diferentes de gobierno democrático en todo el mundo que a veces es más fácil de entender la idea de democracia en términos de lo que definitivamente no es. La democracia entonces no es la autocracia o la dictadura. Siguiente, por favor. La democracia en sí es una forma de gobierno en la que los ciudadanos participen en la forma y organización y dirección del país. La democracia se debe practicar en la familia, escuela y comunidad. Todos deben participar de acuerdo a su edad y decisión que les permitan tener una mejor calidad de vida, como un gran ejemplo que son las elecciones presidenciales. Todos los ciudadanos queremos un progreso para nuestro país. Siguiente, por favor. La democracia es una forma de vida y de convivencia que se basa en el respeto. Para que exista una buena convivencia, los ciudadanos deben desarrollar algunas actitudes, como una participación comprometida, relación respetuosa con los demás y una toma de decisiones responsables que no le afecte a nadie. A continuación, mi compañero Arellano. Buenas tardes, ingeniero. Yo le voy a hablar sobre el origen de la democracia. Fue inventada por los atenienses entre los siglos 7 y 4 a.C. para definir un sistema de gobierno de la ciudad en el cual las decisiones eran tomadas por la asamblea de ciudadanos. Los ciudadanos no eran ni mujeres ni esclavos ni extranjeros y no eran tomadas ni por un rey o un emperador. La democracia ateniense estaba basada en la selección de representantes por sorteo y las decisiones en otros casos por mayoría que se consideraban para dar el poder de tomar decisiones a los representantes electos por el pueblo. Siguiente. La participación y ciudadanía. Las personas formamos parte de grupos como la familia, la escuela, la ciudad y el país. Pero participar significa más que formar parte. Significa tomar parte, como ya sea una madre o un padre pueden formar parte de una comunidad educativa
porque mandan a su hijo a una escuela, pero no participan, sino asisten a las reuniones con los profesores. Todos los ciudadanos tienen derecho a la participación política, pero no todos tienen igualdad de oportunidades para opinar y para participar. Gracias. Buenos días, ingenieros y compañeros. Yo les voy a hablar sobre el significado de la democracia. La democracia es una forma de gobierno inclusiva que da cabida a todos los grupos y opiniones. También la democracia da voz al pueblo, lo hace partícipe de importantes decisiones de su país o comunidad y le permite expresar sus opiniones. Por desgracia, la democracia se está viendo amenazada a nivel mundial y está en nuestras manos actuar y defender de las libertades que nos brinda. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Gracias. La democracia también es un término referido para designar una de las formas de gobierno que puede ejercer el poder político del y para el gobierno. Otra sección de la democracia se adjetivará como sustancial y se remite a los principios e ideales características de la democracia moderna, donde se privilegia la idea de igualdad ante la ley e incluso en el ámbito económico, social y la libertad en opiniones en el poder político. Las instituciones que velan por estas ideas principales, ya sea mayor o menor, pueden considerarse sustancialmente democráticas. Gracias. Buenos días, yo voy a hablar sobre la democracia moderna. La democracia moderna es considerada como una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía. En una democracia ideal, la participación de la ciudadanía es el factor que materializa los cambios, por lo que es necesario que entre los gobernantes y ciudadanos establezcan un diálogo para alcanzar objetivos. Siguiente diapositiva, por favor. En la democracia representativa se debe fortalecer para que la ciudadanía, que no se conforme ya solo con participar en los procesos electorales y luego influir en los procesos legislativos, tenga oportunidad de enriquecer los procesos del gobierno. Siguiente diapositiva. Encontramos las herramientas. En las herramientas, además del enriquecimiento democrático por vía de la consulta comunal, los consejos sectoriales en diferentes niveles según corresponda, referum, calvido, plebiscito, son todas las herramientas útiles para temas extraordinarios. En el fortalecimiento, en varios países, a veces como producto de procesos de paz o situaciones críticas, se empiezan a implementar esquemas de involucramiento de la sociedad civil en temas propios de la gestión pública, para fortalecer la democracia y evitar que se dé el enajenamiento social que tanto la daña. Gracias. Buenos días con todos. Yo voy a hablar sobre los procesos democráticos. Pasada la Guerra Fría y ya bien adentrados en el siglo XXI, los cambios políticos se aceleran debido a los avances espectaculares de la ciencia y la tecnología, especialmente en la comunicación. Todo lo cual repercute en la práctica política. La violencia parece generalizarse, de ahí la tendencia a acelerar la espiral armamentista con fines geopolíticos, pero de raíces económicas. Siguiente, por favor. Los signos que nos llegan de todos los rincones del planeta son contradictorios. Lo que sucede en Europa, específicamente en España, que vive la mayor crisis de su historia después del fin de la tiranía franquista. Lo mismo que el caso de Portugal. Es un ejemplo que nos llena de esperanza. No así lo que pasa en el centro de Europa, donde el fascismo se ha incrementado peligrosamente, como lo prueban las elecciones en Alemania y en Austria. Lo mismo que en la antigua Checoslovaquia y Hungría. Siguiente, por favor. El fundamentalismo político y religioso.
se acentúa en Israel de Netanyahu. En todos esos procesos, los mayores logros libertarios de las revoluciones democráticas que se dieron durante el ascenso de la burguesía parecen seriamente amenazados, por lo que su defensa se convierte hoy en día en un deber prioritario en las luchas políticas y sociales de quienes sueñan con un mundo mejor para los actuales y futuras generaciones. Siguiente, por favor. La solución definitiva, realmente democrática y justa, solo se dará cuando nuestros pueblos debidamente concientizados y patrióticamente organizados por partidos y gobiernos revolucionarios, antioligárquicos y antiimperialistas conformen estados nacionales sólidos, logrando así hacer realidad la construcción de nuestra segunda y definitiva independencia. Esa formidable utopía que forjaron nuestros próceres. Gracias. Bien, ¿cuál es el grupo voluntario? Era ese, ingeniero. Ah, coincidencias pascuales. Listo. Un ratito. Listo, vamos a ver el resumen. Bien, el tema es la democracia. Democracia, que significa el poder del pueblo, que se escucha muy bonito, muy lírico y que siempre lo hemos escuchado y lo seguiremos escuchando de los políticos, pero que a la larga lamentablemente no siempre se da. No siempre que gobierna el pueblo. Muchas veces gobiernan los empresarios, como el gobierno anterior, gobiernan los ricos, gobiernan los banqueros, como ahora. Siempre hay un grupo de poder que privilegia su poder en el Estado y lamentablemente muy pocas veces privilegia el pueblo mismo en gobernar. ¿Qué es la democracia representativa? Se caracteriza porque la soberanía popular está delegada en las instituciones gubernamentales que ejercen autoridad sobre el pueblo, a nombre del pueblo. Por ejemplo, si estamos 5 personas, 10 personas, elegimos un líder que nos va a representar, ya es parte de la democracia participativa. Pero si somos 1000, somos 2000 y elegimos 5, 10, 15 representantes, también es la democracia participativa, representativa. ¿Qué significa? Que como somos tantos, tenemos que elegir representantes
Cuando elegimos a la asamblea, 135 asambleístas, son nuestros representantes, por provincia, por distrito, pero son nuestros representantes. Por eso se llama democracia representativa. Ellos van a tomar las decisiones por nosotros. Ahora poco que sacaron al alcalde de Quito, aunque ya parece que no lo sacaron, que ya regresó, bueno. Esos son los concejales que fueron electos por los ciudadanos de Quito y son los representantes de los ciudadanos de Quito, que se reúnen y toman decisiones por ellos. No se necesitaba tomar una consulta popular al pueblo de Quito para saber si es que se le saca o no se lo saca al alcalde. La ley especifica que lo pueden hacer la mayoría de concejales reunidos. Entonces, es una democracia representativa. El presidente de la República lo elegimos como nuestro representante. Para bien o para mal es nuestro representante. El alcalde es nuestro representante. Y así toda persona que elegimos para que nos represente como autoridad en el Estado. Se debe cumplir con las siguientes garantías. Primero, control. Que exista control en la democracia, derecho, elecciones libres. Aquí se ha anunciado mucho este concepto, ¿no? Es que es dictadura de Maduro porque no es elecciones libres. ¿Cómo quiere las elecciones? Porque no gana la derecha, no es libre. O porque lo dice un grupo, ya no es libre. Son elecciones libres, son elecciones, y a veces los que pierden no reconocen las elecciones, como en Perú, que todavía están impugnando las elecciones solamente porque el que ganó es de izquierda y que ganó por pocos votos. Creo que ganó por 40.000, 50.000 votos. Están impugnando, así como Trump, que impugnó y que nunca aprobó el fraude, o como aquí el presidente Lasso, cuando le ganó a Lenín Moreno, dijo fraude y nunca aprobó el fraude. 4 años después y todavía no aprueban el fraude. Entonces es muy relativo eso de elecciones libres, porque a veces la madurez política no es suficiente y los que pierden se declaran que les hicieron fraude. 3, derecho a votar. Todos tenemos el derecho a votar. Es nuestro derecho. Si usted no vota, no hay problema. Simplemente no ejerce su derecho. Ahora, se pide que es obligatorio porque se lo usa el certificado de votación como requisito para los trámites pertinentes. Cualquier trámite debe usted presentar su certificado de votación. Y si no ha votado, debe pagar la multa y ahí, pues obviamente, podrá hacer los trámites respectivos. 4, derecho a cargos públicos. Tenemos todo derecho a ejercer un cargo público. Usted puede ser electo para un cargo público o puede ser escogido por un alcalde o por un presidente para que ejerza un cargo público. 5, libre expresión. Todos tenemos el derecho a la libre expresión, a hablar dentro de los cánones normales de respeto a la libertad del otro, a hablar lo que nosotros consideramos conveniente. 6, fuentes de información. Todos tenemos derecho a las fuentes de información. Y 7, todos tenemos derecho a asociaciones, a asociarnos, a unirnos en la sociedad. ¿Cuál es el origen de la palabra democracia? Democracia es una palabra de origen griego que fue acuñada por los habitantes de Atenas, los atenienses, para referirse a su propia forma de gobierno. Viene del vocablo demos, pueblo, y kratos, gobierno, gobierno del pueblo. Democracia, gobierno del pueblo. Y ya lo dijimos que no siempre se da el gobierno del pueblo. Objetivo del tribunal: establecer las leyes, control político, control financiero y control de las fuerzas militares. La democracia moderna. Una de las características más distintivas es la estructura institucional y administrativa pública. El Estado como tal. De ahí hay varias tendencias. La tendencia neoliberal, que dice que el Estado debe ser flaco, delgado y paupérrimo, y la tendencia socialista, que considera que el Estado debe ser fuerte y que debe intervenir en la economía controlando, regulando y haciendo obras. Por eso, si comparamos gobiernos de derecha con gobiernos de izquierda, vemos que los gobiernos de izquierda hacen más obras y los gobiernos de derecha no hacen obras. Tiene 2 ideas principales. Tiene la idea de que el poder legítimo no puede fundarse sin incorporar la voluntad popular. Y la idea de que el poder legítimo en ningún caso es absoluto y tiene como límite los derechos de los ciudadanos. Sí, bueno, los derechos humanos en sí, de todos ciudadanos, son el límite que tiene el poder. Algo lo vimos en la Declaración de Derechos Humanos. Lo que busca es tratar de que el Estado respete los derechos de los individuos, de las personas. Procesos democráticos.
permite la voluntad de los individuos expresada correctamente y encuentra... Disculpen. Ya. Permite expresar la voluntad del individuo correctamente y encuentra operatividad a través de las instituciones gubernamentales. En el Ecuador se comenzaron 3 comisiones para establecer la democracia. Tenía el propósito de declarar la nueva constitución, debía revisar la constitución de 1945 y debía definir las regulaciones y procedimientos que regían la organización y actividad de los partidos políticos y el proceso electoral. Miren desde qué fecha, 1945. Y hasta ahora se siguen haciendo y cambiando las constituciones. La última constitución del 2008, que reformó la de 1998. La de 1998 de corte neoliberal y la del 2008 de corte socialista. Y vemos que hasta ahora, actualmente, es la que está vigente, la que todavía se mantiene desde el 2008 hasta la actualidad. Bien, eso en cuanto al resumen de hoy. Vamos a poner un grupo más, acaso el tiempo para que un grupo más exponga. ¿Algún voluntario? ¿Un grupo voluntario? Vamos con el grupo 7. Dele. Buenas tardes, economista. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 7, pues estamos integrados por el compañero Bazarán, Cortés, Flores, mi persona que es Lino Cabrera y el compañero Pilco. Vamos a hablar sobre lo que es un origen y significado de la democracia. ¿Qué podemos decir como qué es la democracia? La democracia es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo. La palabra proviene del griego, que se compone de los términos demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. Así que la democracia es el gobierno del pueblo, o el poder del pueblo, como le decían los compañeros. Siente positiva, economista. La característica de la democracia. ¿Cuáles son las características? Podemos decir que la democracia puede ser entendida como una doctrina política y una forma de organización social. Entre muchas de sus características, pues, mencionamos la siguiente. Respeto por los derechos humanos consagrados por la Organización de las Naciones Unidas. La libertad individual. La libertad para la asociación y beligerancia política. La presencia de múltiples partidos políticos. Distribución del poder en diferentes actores sociales. El sufragio universal, libre y secreto. Pues esto es la votación. La representatividad. La alternancia en el poder, la libertad de prensa y opinión. Esta es la que la mayoría aquí en Ecuador dice que no hay libertad de expresión. La igualdad ante la ley, limitación del poder de los gobernantes y un apego al Estado de Derechos consagrado en una constitución, como en su tiempo fue la Carta Magna o la Ley de Suprema. A continuación, mi compañero Cortés. Tipos de democracia. A continuación podemos ver los tipos de democracia que existen. Democracia representativa o indirecta.
Es aquella donde los ciudadanos ejercen el poder político a través de sus representantes, elegidos mediante el voto en elecciones libres y periódicas. También es el sistema más practicado en el mundo, tanto como en México y en otros países. Las democracias liberales como la de los Estados Unidos de América suelen funcionar dentro de un sistema representativo. Siguiente diapositiva, por favor. Democracia directa. La democracia directa es el modelo original de la democracia, practicado por los atenienses en la antigüedad. Se dice que existe una democracia directa pura cuando son los mismos ciudadanos sin intermediación alguna de representantes, que estos participan directamente en la toma de decisiones de carácter político. A continuación, mi compañero. Bueno, la democracia participativa. La democracia participativa es un modelo de organización política que pretende otorgar a los ciudadanos una mayor, más activa y más directa capacidad de intervención e influencia en la toma de decisiones de carácter público mediante mecanismos adicionales al voto. Bueno, la siguiente diapositiva, la democracia moderna. El término democracia viene del idioma griego y significa el gobierno por la gente. Generalmente la democracia se contesta con la monarquía, el gobierno por un rey, reina o un emperador. La aristocracia, el gobierno por los nobles. La oligarquía, el gobierno por unos pocos. La teocracia, el gobierno por líderes religiosos. La dictadura, el gobierno por gente que ha agarrado el poder por la fuerza armada. Bueno, la siguiente diapositiva es poner mi compañero. Bueno, los elementos claves de una democracia moderna son, primer punto, una constitución que define los deberes y define los derechos y los deberes básicos de los ciudadanos, las funciones del Estado y los procedimientos de decisiones en la política. Segundo punto, la separación de poderes entre el Parlamento, el gobierno y los tribunales. Tercer punto, los derechos iguales a la obligación de la esclavitud y de los privilegios. Cuarto punto, el derecho igual de voto a una persona. La democracia moderna evolucionó en Europa y Norteamérica como una reacción en el abuso del poder por reyes y duques. Este proceso duraba algunos 100 años, incluso revoluciones, guerras civiles y periodos de la monarquía en la mayoría de los países. Las revoluciones casi siempre llevaron a la anarquía en vez de la libertad. Al contrario, las evoluciones lentas durante una gobernación o más establecieron sistemas políticos estables. Proceso democrático. La democracia, por un lado, es un sistema político, una forma de Estado, pero por otro es una determinada forma de vida civil y social. Para que ambas concepciones se fundan se requiere que la mayoría de los miembros de una sociedad se comporte como ciudadanos, demócratas como personas conscientes de sus derechos, responsabilidades y deberes, como miembros activos de una sociedad y de un Estado, es decir, que correspondan a valores propios de una cultura. A continuación, mi compañero. Los procesos democráticos. La democracia, por un lado, es un sistema político, una forma de Estado, pero por otro, es una determinada forma de vida civil y social. Para que ambas concepciones se fundan en una, se requiere que la mayoría de los miembros de una sociedad se comporten como ciudadanos demócratas, como personas conscientes de sus derechos, responsabilidades y deberes, como miembros activos de una sociedad y de un Estado, es decir, que correspondan a valores propios de una cultura. Conceptualmente, la democracia es el sistema de gobierno en el cual la soberanía del poder reside y se sustenta en el pueblo, la voz de Dios, y es el quien pueda cambiar o ratificar su voluntad en las urnas en las siguientes elecciones populares.
Y uno de los pilares fundamentales de la democracia es la separación de los poderes del Estado. En una democracia libre, independiente y soberana, no se desarma a la población, sometiendo en la Constitución norteamericana que garantiza el uso de las armas para que la ciudadanía se proteja de la delincuencia y del totalitarismo. No existe centralización de las funciones del Estado, regionalismo del poder, no se ataca a los medios de comunicación, mordaza e impunidad. No se deja libre a los presos sin sentencias, incremento de la delincuencia. No se viola el sigilo bancario de los clientes para efectos tributarios. No se viola la Constitución de la República. A continuación, mi compañero Lino. Bien, la siguiente diapositiva, economista, la que sigue. Bien, entonces podemos decir que para que una democracia sea libre e independiente con éxito, debe existir, pues, libertad de empresa, que esto quiere decir la competencia, el comercio, libertad de expresión, que es la participación ciudadana. También debe existir la libertad de comunicación, de derecho a la resistencia, la seguridad jurídica, inversión y confianza extranjera. La que sigue, economista. Entonces podemos decir que en el Ecuador se está tratando de construir un nuevo sistema democrático, partiendo desde cero. La educación política ecuatoriana sigue estacionaria. Se continúa con la misma práctica electorera que no ha variado en absoluto en los últimos años. Sin que se haya incrementado la independencia política, solo varían quienes se dan con sabidos encendidos, discursos contra sus mayores opositores políticos y no para nada la solución de los problemas del país, de la ciudadanía, en el campo de la práctica y la realidad nacional. Esa es nuestra exposición, economista. Espero que haya sido entendible. Gracias. Bien, listo, niños. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Cuéntenme cómo van con el glosario. Con las tareas en el Moodle. ¿Sí la están realizando? Inge, con respecto a lo que es el glosario, ese lo subimos individualmente, ¿verdad? No por grupo. No, todos los trabajos tienen que subirlos individualmente. Los que sean por grupo, igual se los sube individualmente. Yo ya les comenté eso. Por ejemplo, las exposiciones son por grupo, pero la subida es individual. Sí, eso sí estamos haciendo, solo tenía esa duda con el glosario. Son 2, 3, 4 y 5 videos, esos son por grupo, pero son subidos de forma individual. ¿Ya? Solamente, ¿y los glosarios son subidos al final de cada unidad? Al final de cada unidad hay actividades. En el caso de la unidad 1 ya terminamos, hay video 1, video 2, glosario, tarea 1 y las exposiciones. En la unidad 2 tenemos ahí el video 3, que ya tienen que comenzarlo a hacer. Tenemos la tarea 2, que también ya está ahí enviada, y las exposiciones. No les he mandado todavía ninguna otra actividad, pero ya están esas dadas. A ver, aquí estoy revisando el glosario. Déjenme para que lo vean. Compartir. Está bien, ¿no? Bio, psico, socio, espiritual. Bueno, el concepto y la fuente, correcto. Democracia, palabra, concepto, pero no hay fuente. Ya ahí tiene baja nota. Derechos de primera generación, palabra, significado y la fuente. Muy bien. Derechos humanos, palabra, concepto y la fuente. Muy bien. Evaluación, lo mismo. Bien. Casi todos están haciendo bien, ¿no? Bien, me parece muy bien. Pero todavía falta gente, hasta muy pocos todavía. Economista, la fuente quiere decir el link, ¿verdad? ¿Vale? ¿O de dónde se lo... Claro, ¿de dónde se lo tomó? Ahí está la fuente. O sea, fuente. la fuente quiere decir... Aquí está la fuente. Conceptos. Hago clic ahí y va para la fuente. Ah, ya. Nada más. Ok. Sencillo. Pero veo pocas palabras, niños, y ya estamos 29 de junio. Esto es hasta el 10 de julio. Les queda algo así como 11 días. Entonces, por favor, pónganse pilas porque si no se van a quedar sin hacer su actividad. Ya. Entonces, por favor,
tengan presente de que pasa el tiempo y tienen que terminar la actividad. Lo dejan para el último, después van a estar apurados y les va a faltar tiempo o les va a faltar palabras de terminar. Entonces, yo les he avisado con tiempo esta actividad y parece que no la están tomando en serio. Por favor. ¿Alguna otra pregunta, niños? Sí, ingeniero, muy buena con el tema de la asistencia del día de hoy. Lo que pasa es que teníamos problemas en entrar por medio de la plataforma del No puedo SIU. estar tomando a cada rato la asistencia, no es que el SIUP me bota y ya no me permite otra vez, o sea, tengo que volver a ingresar con todas las claves para tomarle solo asistencia a usted. Es que por el mismo SIU no se aperturaba el ingreso. No, ya saben que el ingreso no es por el SIUP, ya estamos la quinta semana, la quinta clase y usted todavía me viene a decir pretexto de que tiene que entrar por el SIUP. Ingeniero, yo todas las clases he ingresado por el SIU. Solamente aquí. Y qué raro, porque yo ingreso y todos están ingresando por el lado del aula virtual, no por el SIUP. Ya, un ratito. Listo, estoy ingresando a la página para ver cómo lo llevo con la asistencia. Por favor, tengan mucho cuidado porque no todas las clases sobra tiempo para revisar las asistencias. Profe, disculpe, Lara también, yo entré un poco tarde y pensé que estaba desde el CIU. A ver, yo no voy a aceptar la próxima vez nadie que me diga que el SIUC no está ingresado. Ya eso ahí ustedes ya saben que tienen que ingresar por el aula virtual. No que entré por el SIUC, estaba ahí, me demoré, que eso no es pretexto. No, si la próxima vez vienen a hacer eso, tienen simplemente falta. No tienen excusa de que están por el SIUC porque ya saben que tienen que ingresar por el aula virtual. Nombre. Dickerson Javier Lara Escobar. Apellido. Lara. Ya, el otro niño. San Pedro Caicedo, Isaac. ¿Dónde está? Un ratito. Ya, San Pedro, ¿qué más? Yo también senté que se reyó al inicio de la semana. ¿Dónde está Álvarez, por favor? ¿Quién más? Además, bueno, dígame. No, que le iba a decir que yo tuve problemas al inicio de semana, las 2 primeras semanas que no me parecían las materias en el proceso de matriculación y estoy con dos faltas. Pero yo no puedo andarle corrigiendo a todo el mundo las faltas porque no estuvo. ¿Qué problema tenía? Es que no me salían las materias en el módulo ni en el CIU. Ese fue el problema. ¿Qué fecha? Fecha. ¿Apellido? Prieto, ingeniero, Prieto. ¿Quién? Prieto. Prieto Yagual. Ya hasta el 1 de junio.
La siguiente Y la es el 8. el 8. ¿Ya listo? Ok, economista, muchas gracias. Un placer, tengan una linda tarde, tengan una linda semana. Nos vemos el próximo martes si Dios quiere. Un abrazo, pasen bien. Pase bien. Pase bien, economista. Chao. Chao, chao. No se olviden las actividades. Chao. Hasta luego, pasen bien.